Sigue la búsqueda. Autoridades de Jalisco trabajan en la localización del periodista Jaime Barrera, quien de acuerdo con la Fiscalía Estatal fue secuestrado ayer al salir de su programa de radio vespertino. Amigos, familiares y periodistas protestaron para exigir su inmediata aparición. Se les fue. El policía que el jueves mató al estudiante normalista Yanqui Cotán Gómez fue liberado. Secretaría de Seguridad y Fiscalía de Guerrero se echan la bolita sobre la responsabilidad de fincarle cargos y retenerlo. Normalistas escalaron las protestas. Nuevo Caracol. Habitantes desplazados de este poblado de Guerrero narraron a Milenio lo que fue volver a casa. Todo dentro del pacto entre tlacos y la familia, que dicen es endeble. Día decisivo. Este 13 de marzo en Qatar se define si el mexicano Manuel Guerrero es liberado y deportado o si sigue preso para ser juzgado por el simple hecho de ser homosexual. Se cumplen 32 horas desde que se escuchó y vio por última vez al periodista Jaime Barrera en Guadalajara, Jalisco. Hoy la Fiscalía del Estado confirmó que lo privaron de su libertad de forma violenta. Un grupo de entre 3 y 4 hombres se lo llevó momentos después de salir de la radiodifusora donde cada tarde, de 1 a 2, transmitía su noticiario. Anoche su audiencia en televisión fue privada de terminar el día con él. Hoy sus lectores no encontraron su columna. Y sus radioescuchas no lo escucharon como cada tarde. Su localización se ha complicado porque no llevaba celular. Desde la mañana de ayer lo dejó olvidado en su casa. La ruta que siguió su auto, encontrado anoche, pudo rastrearse con imágenes de cámaras de videovigilancia. Pero de él, aún no se sabe nada. Se observa al compañero Jaime precisamente abandonar las oficinas de su trabajo, de una radiodifusora, pasadas las 14 horas, 14 con 3 minutos es que él abandona la sede. A partir de que abandona estas oficinas, se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta. Es un vehículo sub el que nos refieren, 3 a 4 personas, sí nos refieren que por lo menos una de ellas portaba un arma larga. Entonces tenemos ya algunas imágenes en donde hay seguimiento del vehículo que nos refieren es del compañero Jaime. En las 14:05 en el cruce de Santa Rita y Lázaro Cárdenas, en la colonia San Ignacio. 14:06 Pablo Neruda y Acueducto. Es otra de las imágenes que se logran identificar. Y por lo que tenemos en seguimiento, toma toda esta ruta de Acueducto, Paseo del Bosque y Acueducto y Lomas del Bosque, en otra toma también donde se localiza el vehículo, Acueducto y Real Acueducto, a las 14:19, 14:22, Acueducto y Privada Acueducto, también en Lomas del Bosque, 14:26, Juan Pablo II y la calle Lázaro Cárdenas, ya en la unidad Fobiste, y también se capta en Lázaro Cárdenas y la calle Manzana, para finalmente quedar en una de las privadas de esa zona, en donde algunos, incluso de ustedes, de los medios, estuvieron el día de ayer, en la noche madrugada. Se localiza el vehículo. Entre los avances de la investigación, la Fiscalía de Jalisco localizó una camioneta Honda CR-V que presuntamente fue utilizada por quienes se llevaron a Jaime Barrera. El vehículo estaba en un taller de hojalatería y pintura, donde ya estaba siendo lijado para cambiarle el color. Ubicado en la colonia Haciendas del Valle, en Zapopan, a unos 5 kilómetros de la unidad Fobiste Zapopan, donde se encontró el auto del periodista, y a 11 kilómetros de la estación de radio donde lo secuestraron. En el lugar fueron detenidos 2 hombres, padre e hijo, quienes por el momento permanecen en calidad de testigos. Hay un par de personas con el Ministerio Público que está integrando la investigación, las cuales están aportando información porque pues, obviamente nos interesa saber cómo llega el vehículo aquí, quién se los trae y todos los datos obviamente que son necesarios para seguir con la investigación. Este vehículo cumple con las características o los rasgos en general de uno de los que pudo participar en la posible privación de Jaime.
Va a peritar, vamos a esperar los resultados por parte del instituto, tratar de identificar algunas huellas dactilares, ya sea en las manijas, en los cristales, en las puertas. Por cómo está el vehículo, pues ya está lijado, está prácticamente a punto de, iba a ser ya pintado, pero pues vamos a esperar el dictamen. En otro punto del área metropolitana de Guadalajara hubo manifestaciones. Decenas de personas, incluidos periodistas, se concentraron por casi 5 horas en la Plaza de la Liberación del centro de Guadalajara para exigir la localización de Jaime Barrera. Llevaban pancartas con frases como "por todos los periodistas silenciados" o "por la libertad de expresión". Ahí Itzul Barrera, la hija de Jaime Barrera, consejera nacional de Morena, que encabezó una marcha hasta ese sitio, pidió a las autoridades intensificar la búsqueda de su padre, expresó su esperanza de que regrese a casa. ¡Justicia! 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 Lo vamos a esperar porque sabemos que él es alguien que va a regresar a casa, porque siempre regresa. Y que si él nos escucha o nos ve, que sepa que estamos fuertes, que estamos juntos, que estamos seguros de que va a regresar, y que también sepa que estamos bien, que como siempre vamos a salir adelante como familia, que lo vamos a esperar, donde quiera que estés. Si alguien te pone este video, si nos escuchas, que todos sepan que lo amamos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, suspendió su asistencia a la inauguración de la Expo ANTAD 2024 debido a que dijo estaba concentrado y dando seguimiento personal a la desaparición del periodista Jaime Barrera. Hasta el momento no ha dicho nada del avance en las investigaciones. Ese es su último comunicado, su última comunicación es ese tuit. La Fiscalía General de la República informó que solicitó información a las autoridades de Jalisco para conocer cómo ocurrió la desaparición de Jaime Barrera y determinar si atrae o no la investigación del caso, como pidió la familia del periodista. Señaló que su intervención se podría dar si el crimen está relacionado con su actividad periodística o si se encuentra que existe un delito del orden federal, por ejemplo, un grupo criminal involucrado. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que ya se estaba trabajando en el caso. De gira por Guadalajara, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, deseó que el periodista regrese a casa. Aprovechó el tema para criticar al presidente por sus críticas, dijo, a la prensa que le incomoda. Tenemos información, es un periodista de Jalisco, conductor de un programa de televisión. Ya estamos. Sí, una compañera de nuestro movimiento, es su papá, y ya estamos trabajando en eso. No podemos decir más, pero sí estamos en eso. Mando un abrazo solidario a toda la familia. Hay que hacer lo imposible para que él esté bien y ojalá regrese pronto a casa. Es increíble que el presidente de la República atente contra los periodistas, la manera que ataca a la prensa por no seguir lo que él quisiera que dijeran de él, y eso pone en riesgo a los periodistas. Creo que este ataque desde Palacio Nacional no es positivo para la prensa y yo espero que el periodista esté bien y regrese pronto a su casa. El secuestro de Jaime Barrera es un atentado contra la libertad de expresión y de información. Pues como le decía al inicio, mientras no aparezca, su voz está siendo callada, su audiencia en radio, televisión y prensa escrita está siendo privada de escucharlo, de verlo o de leerlo. En las protestas de esta tarde, su productora de radio, Michelle Rosas, narró que todo transcurrió con normalidad antes, durante y al finalizar su programa de radio de ayer. No vio ella ninguna señal de que algo estuviera mal. Entre sus últimas columnas, que a diario publicaba en El Informador, están la de ayer titulada El Faro #8M, sobre la lucha de las mujeres en México, el reciente feminicidio en la UTEG, allí en Guadalajara. El viernes publicó un rescate que no fue, precisamente sobre un secuestro en Guadalajara, que se vio frustrado por los propios familiares y sin intervención de las autoridades que quisieron, dice en el texto Jaime Barrera, atribuirse la liberación. Hace casi un mes publicó un texto llamado Estados Unidos lo persigue, en Autlán lo consienten. Ahí escribió del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, señalando que en la actual administración federal su captura dejó de ser un asunto prioritario. Y muestra de ello
menciona Jaime Barrera la distinción que recibió durante el Carnaval de Autlán, donde se colocó un arreglo sobre una plaza de toros con la leyenda Señor de los Gallos, todo lo que desees para mí, Dios te lo multiplicará, bendiciones. La desaparición de Jaime Barrera se suma a las más de 14,000 personas que no han sido localizadas en ese estado, en Jalisco, que ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de todo el país. El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara señaló que durante el primer bimestre de este año se recibió el reporte de 528 personas desaparecidas en Jalisco, de las cuales 316 siguen sin ser localizadas. De acuerdo con la universidad, la desaparición de Jaime Barrera es el primer caso documentado en ese estado, en Jalisco, sí, el estado de las desapariciones, pero el primero contra un periodista. Considerando así la Universidad de Guadalajara que el hecho es un cambio drástico y algo muy preocupante. De la indignación y preocupación por el secuestro de Jaime Barrera pasamos al colmo, provocado por la falta de acción y prevención de las autoridades competentes para investigar y fincar responsabilidades en los policías que dispararon contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa el jueves por la noche, matando a uno de ellos, a Yanqui Cotán Gómez. Por la mañana el presidente informó que el policía que disparó se fugó, o más bien lo liberaron, pero resulta que nunca estuvo debidamente detenido. Repito, el colmo. Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa se fugó, el policía, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos. Es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República. Se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse. Pero ni las autoridades de Guerrero se ponen de acuerdo, solo se echan la bolita. La Fiscalía Estatal aseguró que nunca tuvo bajo resguardo a los policías, que ningún agente ministerial los tuvo en calidad de detenidos y que no hacen en la Fiscalía de Guerrero arrestos administrativos. Contrario a lo que dijo el presidente. Y que lo que la carpeta de investigación incluye son testimonios y dictámenes periciales. En contraste, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero señaló que los elementos rindieron su declaración de forma voluntaria ante la Fiscalía Estatal y que era obligación de la Fiscalía retenerlos a los policías por 48 horas y luego solicitar la orden de aprehensión correspondiente. Que los elementos están identificados y que los otros dos están resguardados de manera voluntaria. El secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Reynoso, también le entró al quite. En un comunicado desmintió los rumores de que será separado del cargo y por supuesto que no presentó su renuncia. Defendió a la gobernadora, aseguró que no le toca resolver el caso, apoyó la versión de que los policías fueron puestos a disposición de la Fiscalía Estatal y que esto consta en el expediente. Justificó que la versión de que los agentes respondieron a una agresión fue difundida porque esa era la información que reportaron en un inicio. El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello emitió un comunicado, se lo presento en pantalla. En él hace un llamado a los 3 órdenes de gobierno. Advirtió que hubo una indebida prestación del servicio público por la ineficiencia de los policías estatales y ministeriales para proteger los derechos humanos. Los estudiantes normalistas pidieron la destitución de todos los funcionarios involucrados. Desde aquí decimos que ya basta. Vamos a seguir en pie de lucha y exigiendo el esclarecimiento del caso. Queremos ver tras las rejas y la destitución del director de Seguridad Pública y el arresto de los que estuvieron implicados en este caso. ¿Cómo puede ser que se les haya fugado un tipo, un policía? La liberación o fuga o simplemente no persecución judicial contra el policía que mató a estudiante normalista provocó este día acciones de protesta de los estudiantes, de sus compañeros. La crónica es de mi compañero Amílcar Salazar Méndez.
A bordo de 9 autobuses, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla a la sede de la dependencia en Chilpancingo. Llegaron a las 10:15 de la mañana, sin que nadie impidiera su paso y sin contratiempos. Entonces, se desató el caos. El ataque fue tan sorpresivo que trabajadores de la fiscalía fueron evacuados con urgencia. La protesta subió de nivel. De las piedras, los estudiantes pasaron a las bombas caseras, incendiaron vehículos estacionados y les arrebataron sus celulares a varios periodistas que grababan los hechos. Guardias nacionales, equipados con escudos, llegaron para intentar proteger las instalaciones, pero no fueron suficientes. La agresión duró media hora. Luego, los normalistas se retiraron sin que nadie los detuviera. El saldo fue de al menos 19 guardias nacionales y 4 agentes ministeriales heridos, así como 11 vehículos quemados, cristales rotos y paredes vandalizadas. Con imágenes de Jaime Martínez e información de Pablo Maldonado y Rogelio Agustín, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. El presidente lamentó ayer el asesinato del joven y hoy la liberación del policía responsable, pero no quitó el dedo del renglón. Señalar a los estudiantes normalistas de las acciones de la semana pasada frente a Palacio Nacional, hoy mostró las armas que utilizaron, una resortera. Hay quienes no quieren que se haga justicia. Les voy a mostrar algo que entregaron ayer de quienes vinieron a tirar la puerta. Miren, los que somos de campo sabemos de lo que es un tirador. Es que este es muy moderno. Y miren, para los vidrios, nosotros, estos eran los que querían el diálogo. Balín. Entonces, no vamos a caer en ninguna provocación, pero esto, pues, lo que indica es que tienen otros propósitos. 2 elementos de la Fiscalía General de la República desaparecieron desde el domingo en Cuernavaca, Morelos, cuando iban a Chilpancingo. El presidente López Obrador dijo en su mañanera que realizarían acciones de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos confirmó la localización ya esta tarde, con vida, de Cassandra Domínguez Pastrana y de Enrique Linares Ríos, los elementos de la Fiscalía General de la República que, le digo, desaparecieron desde el domingo y hoy ya se encontró con ellos y con vida. La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que ambos fueron encontrados al sur de la entidad mexiquense tras un operativo desplegado junto con otras autoridades. Cassandra y Enrique fueron trasladados a la Ciudad de México para realizarles una valoración médica. Posteriormente rendirán su declaración. Hasta ahora no se han dado mayores detalles del por qué fueron privados de su libertad y dónde estuvieron estos días. En el poblado de Nuevo Caracol, en Guerrero, otro foco rojo en esa entidad, volvió la paz, al menos de manera momentánea, y con ello volvieron sus habitantes, aunque temen que la tregua criminal entre tlacos y la familia michoacana termine. Jorge Martínez estuvo ahí. Que tiran balazos en Año Nuevo. Le dijeron feliz Año Nuevo, ¿verdad? Se oían los balazos. Hasta el tetén ya no escuchó un cuantanto en una bomba, ¿verdad? ¡Feliz Año Nuevo para todos! En el poblado El Nuevo Caracol, los niños juegan entre cientos de casquillos que quedaron en el piso como resultado de un año de guerra entre la familia michoacana y los tlacos. Una vez estábamos jugando y se oyó la bomba y corrimos y ahí dejamos solos. Ya él dijo granada y se oye la bomba. Tras el acuerdo de paz alcanzado el 23 de febrero, los habitantes de las comunidades de la sierra desplazados por la violencia no quieren regresar, pues temen que el pacto se rompa y se reactive la guerra. La comunidad se siente tranquila por una parte porque pues ya se empiezan a hacer actividades de la pesca, del trabajo de la comunidad, pero confianza al 100% no tenemos. En el 2023, en el Nuevo Caracol vivían 621 personas, hoy quedan poco más de 100. El año pasado soportaron intensos ataques con explosivos lanzados desde drones. Calculan que les dejaron caer al menos un centenar. Los impactos son visibles en los techos de las viviendas. Nos tocó, ya puso el dron arriba y lo soltó la bomba y nos metimos a una casa segura. Y ya después salimos otro poco ratito ya que estaban calmando y nos volvieron a tirar.
El 27 de agosto, un joven murió en este sitio por las esquirlas de una explosión que cayó a pocos metros de la cancha de básquetbol. A mí me tocó vivir que afuera de mi casa cayó una bomba y pues sí nos da miedo, ¿no? Temor de que nos hubiera caído ahí en la casa, pues nos hace matazón. Las paredes de la mayoría de las casas presentan impactos de bala. Este poste y esta barda fueron impactados por varias de calibre 50. Producto de la violencia, las actividades escolares se suspendieron todo el año y hasta ahora se reactivaron. Los alumnos acuden a las aulas de manera intermitente, pues los maestros también temen ir a dar clases. Pues le pedimos a las secretarías, a las diferentes secretarías de salud, educación y incluso al gobierno, a la gobernadora, al estado, que hagan su trabajo, que ya los maestros ya regresen a clases porque los niños es lo que quieren. Pese al acuerdo de paz, los pobladores del Nuevo Caracol mantienen sus puestos de vigilancia por si la familia michoacana los vuelve a atacar. Muchos dicen que ya no hay nada, pero nosotros no estamos confiados. Estamos cuidando pues como siempre. Con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Ayer le presentamos aquí la indignante historia de dos niños, Vianey y Gavino, 9 y 11 años apenas. Fueron asesinados cuando iban camino a su escuela. Sus cuerpos fueron abandonados en una barranca en Yecapixtla, en Morelos. Hoy los padres, familiares y amistades de estos menores se congregaron en el municipio donde exigieron justicia. Fueron alrededor de 500 personas las que, entre protestas, reclamos, minutos de aplausos, exigieron a la Fiscalía de Morelos agilizar las investigaciones y resolver ya este caso. En el Estado de México están cansados de la delincuencia. La semana pasada le mostramos imágenes de cómo algunos habitantes pues hacían justicia por propia mano. Así lo hacen también en la zona de Almoloya de Juárez, el mismo Estado de México. Justicia por propia mano de sus habitantes. Es un trabajo de Mario Rodríguez. Cansados de la delincuencia, habitantes del Estado de México han decidido hacer justicia por su propia mano. En agosto, fueron los transportistas, hartos de la extorsión. En diciembre, pobladores de Texcatitlán abatieron a una decena de delincuentes de la familia michoacana. En las últimas semanas, en Xonacatlán y Ocuilan, se armaron contra los talamontes y crearon guardias ejidales para proteger los bosques. Estas defensas vecinales han dejado personas lesionadas y otras muertas, pero han surgido ante la indefensión en que las ha dejado el Estado. Pero siempre hice lo mejor. Habla. Hice lo mejor, trabajaba. Habla, no grites, ¿sale? Tú decidiste tu vida, te lo dije la última vez, a donde atore. Ahora, vecinos del fraccionamiento El Álamo, en Almoloya de Juárez, detectaron varias viviendas que eran ocupadas por ladrones. Los vigilaron e identificaron. Luego entraron a ellas y los sacaron a rastras. En total, detuvieron a 6 hombres y 2 mujeres, con objetos cuya propiedad no pudieron acreditar. Ahorita tienen sus caras de estúpidos, ay, yo no fui, cuando realmente sabemos que nos ven indefensos y que hacen, eso no se tientan la mano. El fraccionamiento es un complejo de interés social a 5 minutos de la cabecera municipal. La osadía de los delincuentes llegó a tal grado que ignoraron las advertencias vecinales de linchar a quien sorprendieran robando. Luego de golpear a los presuntos delincuentes, los vecinos encontraron en las casas donde vivían cartuchos útiles de diversas armas, así como droga, además de un altar a la Santa Muerte. Nada más les van a dar 12 horas, les van a detener y les van a sacar. ¿Y qué es lo que necesitamos ahorita como vecinos? Es unirnos. Por medio de WhatsApp, los vecinos se avisan cualquier anomalía. Nosotros tenemos derecho a sacarlo, ¿por qué? Porque nos está causando problemas, ¿ok? Entonces, ahorita hay que buscar la manera de que esas casas queden inhabitables y hay que buscar la manera de que ya no vuelvan a entrar. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Por nuestras propias manos. Con justicia, porque no van a hacer nada. A todos.
En la bitácora de las campañas presidenciales, Xóchitl Gálvez estuvo en Jalisco, participó en la inauguración de la Expo ANTAD 2024 en Guadalajara, pidió a los empresarios salvar la democracia. El 2 de junio criticó las reservas que agregó Claudia Sheinbaum al compromiso por la paz firmado ayer con el episcopado mexicano. Por la tarde se reunió con estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Oriente, el ITESO, donde una joven protestó con una cartulina referente al caso Ayotzinapa. La candidata dijo que ese caso es un tema pendiente. Claudia Sheinbaum visitó Morelos, presentó el eje de educación y ciencia de su plataforma, calificó como un absurdo ecológico la propuesta de Xóchitl Gálvez de retomar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Afirmó que se necesita fortalecer la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También dijo que buscará que el Tren Maya no solo sea de pasajeros, sino también de carga. Jorge Álvarez Maínez estuvo en Nuevo León, donde se reunió con estudiantes de la Universidad Regiomontana. Habló de su propuesta de legalizar drogas de mayor consumo en el país como una estrategia más eficiente para combatir el narcotráfico. Expresó su opinión sobre sus rivales presidenciales y hace unos momentos informó que debido a la desaparición del periodista Jaime Barrera en Jalisco, reprogramó un encuentro que tenía programado por allá en la Universidad de Guadalajara. Nos faltan, por supuesto que quiero hablar de los 43 porque ayer ya fueron 44 con el joven asesinado en Chilpancingo. Es muy lamentable que los jóvenes tengan que morir por cualquier circunstancia y creo que está pendiente la justicia. Plantear el regreso a Texcoco no tiene pues ninguna posibilidad, nada más hay que irse a dar la vuelta cómo está hoy eso que ya fue decretado área natural protegida. Entonces pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Ya mero para acabar. Xóchitl Gálvez es muy ocurrente. Claudia Sheinbaum es muy aburrida. Y la última, Jorge Álvarez Maínez es muy optimista. Hoy hubo distintos debates en la sesión del Senado, no legislaron absolutamente nada, pero sí debatieron. Tema de inseguridad, Tren Maya y conflicto de intereses o influyentismo. También la marcha y la agresión o las agresiones contra mujeres, las marchas del viernes pasado. Aquí parte del debate legislativo. Eso que están ustedes viendo, que les pido a los senadores y senadoras de Morena que volteen a ver aquí, a esta pantalla, y que los puedan ver a través del canal del Congreso. Esto es a costa de nuestro paraíso en Quintana Roo. Pero no solo es el tema de medio ambiente, sino también la corrupción y la red de corrupción que tienen haciendo en la construcción del Tren Maya. Millones y millones de pesos por tráfico, de una red de tráfico de influencias. El PAN. Los invito a Yucatán a que el mismo gobierno del PAN y los candidatos del PRIAN presumiendo las obras del Tren Maya, presumiendo las obras del gobierno federal, y tristemente aquí la desesperación los deja así. Lamentablemente mi tierra, Zacatecas, volvió a ser nota nacional por los reprobables actos de violencia que se dieron en el marco de esta manifestación. Elementos de seguridad pública del Estado golpeando, desnudando a mujeres, a niñas, a jóvenes inocentes. La inseguridad desbordada en el país, los delincuentes paseándose como Pedro por su casa y la policía acosando a las mujeres, golpeando a las mujeres, reprimiendo a las mujeres. Ahora resulta que el PRI y el PAN, que ante la falta de banderas o causas sociales, traten de abrazarse del feminismo. No podemos permitir que sea el crimen organizado el que imponga candidatos y autoridades en varias partes del país. No se hagan pendejos. Ustedes son cómplices del crimen organizado y es lo que le dejó de herencia el García Luna mientras él está preso en Nueva York. Ustedes le están operando, cabrones, y por lana. 180,000 muertos de AMLO,
¿No le parece una cifra pesimista a la candidata Claudia Sheinbaum? ¿Cuántos muertos más necesita Claudia Sheinbaum? Hay una persona, muchas pues, pero hay una en particular, sumamente ignorante aquí, pobrecita, que ha sido siempre de impostar la voz, como en la tele, dando las noticias de manera muy dramática, pero miente como respira. Y miren qué bien les queda el dicho candil de la calle, oscuridad de su casa, porque mientras así se comportaban entre ellos en la sesión, vean qué bien se portaron recibiendo a los reyes de Suecia en la Cámara Alta. Después de reunirse con el presidente López Obrador, fueron los reyes al Senado, se reconocieron los avances de ese país en materia de educación, bienestar social, además destacaron las aportaciones en el combate al cambio climático. Los reyes estarán 2 días en la Ciudad de México, otro más en Mérida, Yucatán, donde realizarán un recorrido en el Tren Maya. Ahí sí no hubo debate entre senadores de los distintos partidos, muy bien portados. Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los ministros debatieron también. En la Corte también hay polarización, eso sí, todo con respeto. Además de facultar al Congreso local de la atribución de revisar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión, le atribuye a su decisión de manera más que ofensiva, porque contraviene claramente el propio texto constitucional federal, le atribuye a esa decisión local carácter definitivo e inatacable. En este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo. Exactamente. Estamos una norma, varias normas en realidad, presidente. Y precisamente justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo, y como ha comentado usted en otros momentos, de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejo asentada en ese sentido. Muchas gracias, Al contrario, la respeto, pero lo hemos repetido hasta el cansancio. La primera fase de este tribunal, en una primera fase estudiábamos de oficio el procedimiento legislativo, es decir, sin conceptos de invalidez. Posteriormente, por una decisión mayoritaria, que incluso yo voté en contra, se determinó que solo existiendo conceptos de invalidez se podía estudiar. Podemos o no estar de acuerdo con lo que opinan nuestros compañeros e integrantes también de los órganos colegiados, pero siempre he visto que se ha aceptado eso como una disidencia, pero no con argumentos o calificaciones que puedan ameritar adjetivos indebidos. Por alusión personal. Pide la palabra. No, si me estaba aludiendo el ministro. Lo que pasa es que si es por alusión personal le doy la palabra, seguimos ministra, estoy pidiéndole el uso de la palabra, a menos que se refiera usted a la intervención del ministro y el ministro asuma que se refiere a mí, si no, no sé por qué me pregunta eso, pero me inscribo en el orden. Eso sí. Muchas gracias. Al contrario, es usted muy amable siempre. Igualmente. Podemos no compartir ideas, pero nos respetamos. Este miércoles 13 de marzo será la audiencia de Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar desde el 4 de febrero por ser homosexual. Se definirá si es liberado y deportado o si será juzgado por el Estado catarí. Se espera la intervención del gobierno de Reino Unido, de donde también tiene la nacionalidad. Saludo a Paola Ramos, integrante del comité Manuel Guerrero, quien se encuentra a la espera de esta audiencia donde se definirá el futuro judicial de Manuel Guerrero. Muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Alejandro, muchas gracias. Buenas noches. Entiendo que Enrique, su hermano, está allá. ¿Qué se sabe y qué esperan de lo que ocurra ya hoy? Porque allá ya es 13 de marzo. Así es, Alejandro. Allá amanece en Doha y es el día clave.
para Manuel Guerrero después de 40 días de estar preso y bajo tortura por su orientación sexual y por vivir con VIH. Se encuentra allá Enrique Guerrero, hermano de Manuel y también defensor de derechos humanos, en calidad, digamos, de acompañante y en calidad de representante legal, una abogada particular. Se definirá, como bien has explicado, si va a ser liberado y repatriado, ya sea a Reino Unido o a México, cualquiera sea la definición de a dónde repatriarle. Lo que importa desde nuestro comité es, por supuesto, que se le dé la libertad que se le ha arrebatado a Manuel, o bien que injustamente se le enjuicie, en cuyo caso, estimado Alejandro, aunque parezca increíble, en este momento todavía no se tiene certeza, ni de los propios cargos por los que bien a bien está siendo o será juzgado Manuel, porque ha habido una cerrazón tremenda en tanto mostrar la investigación a su propia defensa, ¿no? Violando el debido proceso, y tampoco, por más que, insisto, parezca increíble, se tiene certeza de la propia hora de la audiencia. Se ha confirmado solo el día. Me llama la atención, Paola, que comentas que está representado por un abogado o abogada particular, es decir, no tiene representación consular de Reino Unido o de México. ¿Qué crees, Alejandro? Las gestiones que logramos impulsar mediante la lucha por parte del gobierno mexicano y del Reino Unido, es decir, las respuestas que logramos, se han ceñido hasta el momento a que hagan algunas gestiones consulares para garantizar que se le entreguen sus medicamentos antirretrovirales que, como bien sabes, lamentablemente se le han negado. Fíjate, de los 40 días que lleva en cárcel más o menos, por lo menos en un periodo que suma 30 días, 30 de los 40 más o menos, no ha tenido acceso a esos medicamentos. De eso va las gestiones consulares para garantizar las medicinas, no así de su representación legal. Bien, pero esos medicamentos ya los tiene, ya tuvo acceso en los últimos 10 días, ¿no? En los últimos días, de manera intermitente, lo ha tenido porque se le sigue negando bajo tortura y algunos condicionamientos. Increíble. Estamos atentos a lo que ocurre en la audiencia. Una vez que sepamos también la hora, como dices, no hay mucha información y mañana lo informaremos por acá. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pausa, volvemos. Es martes de debate en las redes sociales de Milenio. Aquí un adelanto de lo que discutieron Polo Hospital y Abraham Mendieta. Voy a citar textualmente a un personaje de la política mexicana que dijo: les vamos a enseñar cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Andrés Manuel López Obrador, año 2018. ¿Qué sucedió ahora? Después del asesinato de este joven de Ayotzinapa en Chilpancingo, no solamente las autoridades locales y ahora federales han entorpecido la investigación, sino que ya se les fugó el propio policía que mató al estudiante y la Fiscalía General de la República trae el caso, manda peritos y desaparecieron. Desaparecieron los peritos y me hablas de que no hay un Estado fallido. Un diputado priista. La Fiscalía mandó peritos a averiguar qué pasó y se los desaparecieron en el camino. De Ayotzinapa. Ojalá, cuando ellos estuvieron en el gobierno y fueron parte de este crimen de Estado, hubieran respondido con la generosidad, con la apertura y con la honestidad que lo está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que lo hizo Alejandro Encinas. Claro que hay temas que son difíciles, claro que hay temas que son complejos. Ellos enlodaron el caso Ayotzinapa, pero más temprano que tarde saldrá la verdad a la luz. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil leyó con los pelos de punta el largo y bien tramado reportaje de Nayeli Roldán de México Evalúa sobre la salud en México. Un verdadero incendio provocado por la necedad y la soberbia. Lea usted esto. Antes, ingiera, por favor, un Tafil de 1 gramo y esomeprazol de 20 gramos para la gastritis. En solo 2 años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
sacó 157,000 millones de pesos de los fondos destinados a la salud y esto obligó a suspender el pago de todos los tratamientos de cánceres, trastornos congénitos o trasplantes para los pacientes más pobres del país que debieran ser atendidos en el Instituto de Salud para el Bienestar. Si esto no es una conducta criminal, que alguien le diga a Gámez qué es eso entonces. Sí, primero los pobres, que se jodan. Todo es muy raro, caracho, como diría Enrique José Verona. ¿De qué se hace un tirano? De la vileza de muchos y de la cobardía de todos. Gracias, Gil, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.